Bienvenidos a todos una vez más a una nueva conferencia de este ciclo de charlas técnicas BIM. En este caso contamos con la participación de Sergio Ciaravino, de la empresa Arquitop, que se suma ya con nosotros a dar una segunda charla, ¿verdad? Después de aquella que diste, Sergio, el año pasado en la Así Cámara. es, en la cámara. Tal cual. Tenemos hoy las ventajas del escaneo de láser BIM. Sergio nos va a estar contando un poco acerca de los escáneres y tipos de aplicaciones, flujos de trabajo y algunos que otros ejemplos de aplicación en casos reales. Ya estamos rodeando los 40 conectados. Podemos ir arrancando, si te parece, Sergio. Bueno, buenísimo. Buenos días a todos. Espero que esté entretenida la charla. La idea un poco de esta charla es contarles sobre esta nueva, si se quiere, nueva entre comillas, ¿no? Porque hace mucho que se viene utilizando en otros lugares, forma de relevar. Es una forma de relevar para nosotros no convencional, y creo que suelo decir que es un viaje de ida, ya que la gente que una vez que prueba este método no entiende cómo no trabajar con él. Un poco la idea de esta charla es mostrarles rápidamente, contarles de qué se trata un escáner, ver un poco las diferentes tipologías y tecnologías de escáneres, y después ir concretamente a algunos ejemplos eh, de aplicaciones de uso. Les pido que si no hay algo que no se entiende, no sé, me lo hagan saber y lo vamos viendo. Eh, el fin de los escáneres, básicamente, de todo escáner, es reunir los datos de forma de una escena, para lo cual utilizamos diferentes tipos de escáner. Básicamente habrán oído hablar de esta famosa palabra LIDAR, los que alguna vez vieron o se metieron a informarse un poquito sobre esto, que no está muy definida la palabra. Fíjense que acá en el título hay dos definiciones, las dos son válidas. Pero básicamente ¿qué es un escáner? Es un aparato que me mide puntitos de la escena a la cual está siendo afectado. Esos puntitos son coordenadas en el espacio, X y Z. Algunos escáneres tienen la ventaja de poder tomar el color también. Muchos lo hacen, creo que casi todos, apoyándose en el uso de la fotografía. Como están, el escáner lo que hace, esa fotografía que toma, la contrasta con los puntos que capturó, y a cada punto con coordenadas X, Z, le asigna un valor RGB dándole un color. Y por eso tenemos la sumatoria de todo este conjunto de puntos, que es lo que llamamos, lo que crea es una nube de puntos en 3 dimensiones, con una escala real. Lo que está relevando es la realidad, por lo tanto no es que está trabajando a una escala, a un ajuste de escala chiquitito y tenemos que hacer conversiones. No, lo que mide es lo que ve y a escala real. Esa distancia de puntos es la real que existe. Lógicamente va a tener un error dependiendo la tecnología del escáner a utilizar bueno, y cómo se haya medido. Acá vemos, básicamente hay 3 o 4 tecnologías de escáneres, los que a nosotros nos compete para el uso del BIM. El relevamiento con escáner creo que es la parte inicial del BIM. El BIM es un proceso que, por las cualidades que muchos de ustedes ya deben saber mejor que yo sobre ese tema, necesita de información cierta. Y qué mejor de empezar con esa información cierta de la realidad al comienzo. Entonces, creo que el relevamiento con escáneres es
el acople ideal para empezar un proyecto en BIM. Tanto en las aplicaciones de arquitectura, ingeniería, bueno, y las de minería o la industria, se utilizan dos tipos de escáner, según el uso. Tenemos una tecnología que se llama por pulso, donde se emite un pulso. A ver, creo que yo puedo marcar acá, señalar lo que estoy viendo en pantalla, ¿no? Ahora un segundito. Ahí se ve donde estoy señalando, ¿no? Sí, Sergio. Perfecto. Bueno, esta tecnología, tenemos una tecnología que es por pulso, que lo que hace es dispara un láser y espera que vuelva. Ese láser se utiliza en escáneres básicamente de largo alcance, por el uso principal en la minería. A contraprestación de ese largo alcance tenemos un error más considerable. Estamos hablando de errores de 2 centímetros y alcances promedios de 2 kilómetros, para lo cual es un uso, no me lo imagino usándolo para un relevamiento de arquitectura. Los escáneres que se usan para arquitectura se llaman, la tecnología que utilizan son por comparación de fase, es decir, el escáner dispara un haz de láser, no es un único láser, y lo que mide es la diferencia de fase. Esa diferencia de fase entre la luz emitida y la luz recibida hace que el escáner pueda calcular las distancias. Estos escáneres andan alrededor del alcance entre 170 metros, hay algunos, a 300 metros, 330 o 350, el promedio de los escáneres. Y el error es relativamente menor que el escáner anterior, estamos hablando de 2 milímetros a una distancia del objeto que el escáner capturó de 10 metros. Con lo cual esa separación de puntos para lo que a nosotros nos compete, que es el BIM, está más que suficiente dentro del rango de error aceptado. Existen otros tipos de escáneres, hay unos llamados por triangulación, que lo que hacen es utilizar un rayo de escáner y una cámara. Entonces, se llama triangulación porque lo que miden es, en realidad, usan los tres objetos, las tres cosas para medir. El objeto, el láser y la cámara. Esa diferencia hace lo que, bueno, permite medir la distancia de los puntos. Y después hay otros tipos de escáneres que usan otros métodos que a nosotros no se aplican en nuestro caso, así que no vamos a entrar en detalle. Las aplicaciones de los escáneres, si bien el escáner nació básicamente aplicado a la metrología, se utilizaba en la industria automotriz, el uso se expandió hacia, hoy prácticamente, no sé, hay infinidad de industrias que usan la tecnología de escáner. Nosotros lo aplicamos en ingeniería de planta, minería, patrimonio cultural, arqueología también se puede aplicar, es una herramienta ideal. De hecho, si ustedes ven por internet, van a ver cantidad de ejemplos arqueológicos relevados con escáner. Relevamiento interior, ahora vamos a ver un ejemplo que lo utilizamos, que se utilizó el escáner. Algo que se utiliza en otros países, lamentablemente todavía no lo podemos utilizar acá en la Argentina por una cuestión de difusión, no sé, la ideología de las empresas y todo el sector hace que no se utilice en seguimiento de obra, pero es una herramienta ideal para ir escaneando, por ejemplo, en una obra los diferentes estados y comparando, no sé, hormigón, carpinterías. Podemos tener lo que pasa en la obra antes y en el transcurso, y bueno, sería ideal que se fuera implementando en esos lugares, pero todavía no
no se ha masificado el uso. En investigación forense también hay casos, por ejemplo en la tragedia de Once sé que relevaron el choque con un escáner. Bueno, y sé que hay varias policías provinciales que ya cuentan con escáneres para reconstruir accidentes y demás. Aparte de la tecnología, los escáneres se dividen también en la forma en la cual los utilizamos. Ya sea, por ejemplo, hay escáneres aéreos, donde el alcance, digamos, es más o menos, ronda el vuelo de un avión prácticamente, en la generalidad de los casos, es alrededor de 300 metros de altura. Y bueno, son escáneres, ahora después vemos un ejemplo, que básicamente se utilizan en obras de infraestructura. Lo mismo que los escáneres terrestres, que se montan en los autos. Estos escáneres también son de potencia menor a los aéreos, pero acá vemos unos ejemplos del resultado obtenido. Como ven, estos escáneres son para uso más urbano o de infraestructura, no tiene la precisión, si bien el alcance sí lo tiene, pero la precisión el error es centimétrico, con lo cual no es utilizable para arquitectura, porque nos daría un error considerable. Pero sí, como urbanísticamente son, por su rapidez, tengan presente que un auto avanza a 5 km/h más o menos, entonces es imposible compararlo con un escáner fijo, ¿no? Y también existen los escáneres con drones. Acá vemos un ejemplo. El escáner con dron se está expandiendo su uso y nos da un error promedio de 3 centímetros entre la separación entre los puntos, con lo cual para muchas de las industrias es un error aceptable y bueno, está dentro de su uso. Acá vimos un ejemplito, vamos a ver otro un poquito. Este es otro escáner aéreo también de dron, de un poco menor resolución, más accesible. Y bueno, como ven acá, lo que mide sirve, pero no tanto. Es aplicable, depende del uso que le vayamos a dar. Yo creo que muchas industrias, es una imagen esta que estamos viendo, recontra aceptables, pero para el BIM no. Entonces ahí aparece el famoso escáner terrestre, que es este que acá estamos viendo. Los ejemplos que vamos a ver fueron realizados y tomados con este tipo de escáner. Este es un escáner que se ubica en el medio de los escáneres de largo alcance y los escáneres de mano. La resolución, como habíamos hablado antes, es aproximadamente de 2 milímetros, medido a 10 metros de distancia del escáner contra el objeto. Pues el haz se va abriendo, entonces a mayor distancia ese error se va incrementando. Este escáner dispara 1 millón de puntos por segundo, o sea que imagínense la cantidad. Una toma dura aproximadamente, depende de la resolución con la cual la hagamos, puede durar entre 3 minutos a 11 minutos en resoluciones normales. Cuando el escáner utilizamos la resolución full del escáner, puede tardar 1 hora en cada posición. Prácticamente no se utiliza en esa resolución, salvo casos o tomas especiales, dado que el relevamiento de un objeto no va a estar dado por una sola toma, sino que tenemos que realizar varias en la medida según la complejidad del objeto, ¿no? Cuando digo objeto es el edificio o el lugar que vamos a medir.
un poquito, ahora vamos a ver ya un ejemplo, en este caso de uso, lo que vamos a ver es la cantidad de escaneos necesarios para relevar y el tiempo sobre todo. Este era acá nos contrataron por la gran, digamos, lo primordial de este relevamiento era el tiempo. Necesitábamos hacer un relevamiento en una semana. Tenían que comenzar con el proyecto en 15 días y nos consultaron si podíamos encargarnos de este relevamiento. Y sí, pudimos hacerlo gracias a esta tecnología. Otras de las complejidades que tenía este relevamiento era la condición de obra. La condición de obra en este relevamiento era crítica porque estaba en obra. Y durante la estadía nuestra circulaban grúas, operarios, bueno, un montón de cosas que hacían que el relevamiento había que tener cuidado. Lo principal para abordar un relevamiento es, primero, lo dividimos en etapas. Lo primordial es una buena planificación previa. Yo tengo que ir al lugar conociendo un poco de qué se trata la obra que voy a relevar, y ya tener en mente previamente cómo lo voy a hacer. Si bien la realidad me indica que a medida que voy avanzando voy a ir improvisando y moviéndome por ahí saliendo de la planificación previa, pero tengo que tener más o menos pensado cómo voy a arrancar, por qué lugar voy a terminar. Esa planificación previa es prácticamente fundamental en cualquier trabajo de escáner. Una vez hecho esto, comenzamos con el relevamiento de campo. El relevamiento de campo va a requerir que, como el escáner, en este caso yo, por ejemplo, en este ejemplo voy a ponerlo, cada círculo supongamos que es el radio de 10 metros donde el escáner tiene la mayor precisión. Entonces yo me voy moviendo por la obra y voy parando mi escáner primero en la posición 1, en la 2, en la 3, en la 4, y así sucesivamente, para tomar todos los objetos de la obra, y a su vez necesito colocar referencias externas al escáner. Estas referencias pueden ser target por ahí, y después en el ejemplo van a ver unas esferitas por ahí blancas que se ven durante la toma del escaneo y salen también reflejadas en el escaneo, y algunos target, que esos famosos cuadrados dameros, que es un cuadrado en diagonal con otro, que sirven para posicionar cada escaneo con respecto al siguiente. El trabajo de registro y postproceso utiliza esos elementos externos a la obra para justamente referenciar y poder unir todas estas posiciones, que en este caso marcamos con 6 circulitos, y me dan la totalidad del objeto. Es decir, yo me voy a mover por la obra y voy a tener una partecita relevada. La sumatoria de estas partecitas me dan el conjunto. Ese registro y postproceso es lo que me va a definir la calidad del escaneo. No solo es el registro, el postproceso también implica limpieza de objetos que son molestos, por ejemplo, circulación de personas, autos. No sé, si estoy escaneando en una calle, por ahí pasan vehículos, y esos vehículos van a salir en el escaneo como ráfagas, van a ser molestos en la visualización y los puedo borrar. Los software de escáner cada vez son más inteligentes y muchos de ellos borran automáticamente esas siluetas fantasma que se ven en el relevamiento. Una de las ventajas del escaneo es que rápidamente, cuando yo ya termino el escaneo, ya puedo visualizar el objeto. Acá, por ejemplo, al cabo de los 4 días de relevamiento, ya en el primer día que relevamos todo este sector,
ya podíamos visualizarlo y la gente de arquitectura ya podía trabajar sobre el relevamiento y hacer sus mediciones y proyectos prácticamente al mismo tiempo que nosotros seguíamos relevando. La visualización en el estudio es real y es como si uno estuviera en el lugar. Ahora vamos a ver en el videíto que muestro a continuación un poco esto. Acá, Sergio, sí. quería agregar algo si te parece, a lo que estás contando. Me parece que puede ser de interés para la mayor parte de la gente que está escuchando. Que este caso, que es de hace, ¿cuánto? 3 años, digamos. Sí, 3 Algo años así. aproximadamente. Me parece que es interesante contarles que no fue contratado por un estudio o un cliente que tenía claro que la tecnología de escáner láser es superior, es apropiada, o era un amante de la tecnología, o ese tipo de cosas, digamos. Que cuando fuiste a ver y evaluar el trabajo, la visita se hizo simultáneamente con el agrimensor, que era el que hubiera hecho el trabajo tradicional, y que hoy en día sigue haciendo el 99,9% de los trabajos similares en la República Argentina. Y que se planteó para el cliente, que es un estudio de arquitectura, la alternativa de hacerlo en forma tradicional o en forma como habíamos propuesto hacerlo con esta metodología. Y la diferencia, como vos mencionaste brevemente, es tan abismal entre el resultado obtenido de esta manera y el resultado que hubiera obtenido el estudio y el cliente final, por lo tanto, si se hubiera hecho un relevamiento de agrimensor, como todos los que se dedican a la arquitectura conocen, y tendrían algunos planos y algún que otro dato, y hubieran tenido que volver a la obra N veces a chequear datos, y siempre hubieran tenido una información parcial, que me parece que es interesante destacarlo. O sea que el valor de mostrar este caso es que es un caso de tantos donde la elección se dio, pero que justamente el tema de desconocer la diferencia enorme entre las ventajas y el valor que tiene para el estudio de arquitectura o una constructora, en otro caso, frente a la información que tiene un usuario que recurre a información relevada en forma 2D tradicional. Aún si el resultado, digamos, el destino de esa información va a ser realizar una documentación 2D. Ni que hablar en el entorno en que estamos hablando, en el BIM Forum, donde esto se toma para pasar a un modelo 3D, que era el caso ¿no? Donde el estudio tenía por interés trabajar con un modelo BIM, ¿no? Ahí ni que hablar que la diferencia esencial o adicional, digamos, es que la información que le estás entregando, como mencionaste vos, la nube de puntos, es un modelo 3D y por lo tanto se integra en forma directa en el modelo 3D como una transparencia que está atrás de lo que empieza a modelar el modelador de BIM, con respecto, cosa que veremos un poquito más adelante. Pero me parecía interesante transmitir de que este es un caso típico donde la sola apreciación de la diferencia entre lo que ofrece el relevamiento vía láser 3D versus el relevamiento tradicional, versus, por supuesto, la relación, el costo, ¿no? O sea, no hay proporción entre el costo, la diferencia de costo y la diferencia de resultados que da uno y otro. Bueno, te dejo, quería mencionar eso nomás. Sí, en sintonía con lo que vos estás diciendo, Mario, lo que volcó la balanza a que el cliente en ese momento elija esta tecnología fue nuestro compromiso de que lo entregábamos en tiempo y forma. En esa reunión de obra, visita a obra, el agrimensor planteaba que él necesitaba como mínimo 15 días para terminar su relevamiento tradicional y no tener, desde ya que la calidad y cantidad de información es incomparable. El agrimensor va a entregar planitos medidos. Y acá entregamos un modelo el cual el cliente lo ve en su estudio y está en la obra. De hecho, lo podemos comprobar en este breve videíto, que
Eso es lo que entrega el escáner. Y el cliente puede medir, tomar medidas, visitar el modelo, ver patologías directamente cuando terminamos el relevamiento, haciendo mediciones directas y visualizando la calidad fotográfica en tiempo real. Un poquito acá muestra cómo se mide en cualquiera de los software de visualización. Este es uno de los software que ya viene con la suite de Autodesk, que es el Recap, pero cada programa de BIM tiene su modo de visualización y los relevamientos también se entregan con un visualizador gratis que permite navegar por todo el modelo e ir haciendo consultas y anotaciones. Acá vamos a ver, en este caso, el cliente, nosotros entregamos el modelo y con el soporte de M2 BIM, el cliente lo utilizó directamente sobre Revit sin utilizar ningún software adicional. Vamos a ver que existen en el mercado muchos software que automatizan el proceso. Acá no usaron nada, solo su conocimiento en Revit, y bueno, estamos viendo un poquito cómo se trabaja la nube de puntos. Básicamente es un calcado del modelo y se pueden ir aislando objetos y dibujando. Pero bueno, un poco pusimos este videito para ver la precisión con la que se trabaja. Imagínense que cada puntito de eso es un puntito que está separado de otro milimétricamente y bueno, van reconstruyendo el calcado perfectamente, porque se van utilizando las herramientas de agarre que posee cada software, los famosos snap, entonces el encuentro es perfecto y no hay error. Acá vemos cómo están construyendo los muros, en realidad calcando los muros. Desde ya que existen herramientas que este proceso lo hacen automático, es decir, seleccionan áreas y van convirtiendo automáticamente cada sector en su respectivo diseño de objetos, ya sea un muro, una ventana, bueno, las famosas familias de carpintería se van construyendo. A medida que va avanzando, el modelo se puede ir haciendo en el mismo dibujo, cortes, sectorizando mediante herramientas de clipping y visualizando sectores en los cuales voy a trabajar. Acá les muestro un poquito un videíto que les voy contando sobre, a medida que los vamos viendo, que resume el trabajo. Es, como ya les dije, un área de 24.000 metros que fueron relevadas en 4 días. Este era un sector limpio del lugar, ¿no? Ojalá hubiera sido todo el relevamiento en esas condiciones. Ahí vamos a ver en unas fotos que bueno, pasaban las grúas, obreros que nos pateaban las referencias, ciertas cositas que bueno, complejizaban un poquito el relevamiento. Estas son las esferitas que yo les comentaba que se utilizan de referencia. ¿Ven acá en el piso? Acá estoy navegando por el modelo 3D de nube de puntos. No es una imagen fotográfica esto es directamente el modelo donde es un puntito al lado del otro y el conjunto de puntitos pintados por el mismo escáner, contrastando con la toma fotográfica que hizo, dan como referencia al modelo. El modelo se puede visualizar fotográficamente o en la versión modelo 3D. Lo que veíamos antes era la versión modelo 3D, acá lo estamos viendo en modo foto. Como esa foto es una foto, pero también está formada por... no está formada, sino que atrás tiene los puntos que relevó el escáner, puedo hacer mediciones reales sobre la foto. Todas las medidas que tomen van a ser directamente sobre el modelo. Bueno, acá vemos un poco diferencias, que había 9 centímetros de diferencia en el ancho nomás, con la documentación existente en un sector que comparamos así rápidamente, ¿no?
Esto es lo que veíamos antes, como iba dibujando a través de Revit. El estudio para el cual trabajamos, se hizo el relevamiento, era de SARC, y M2 BIM colaboró en la asesoría del modelo BIM. Bueno, ya después, esto es una parte de BIM que ustedes ya conocen mejor que yo, que es la presentación del modelo partiendo de un relevamiento con escáner. Bueno, ahora les quiero mostrar otro ejemplo. Este ejemplo tiene la particularidad de que acá mezclamos un poco dos tecnologías. Una tecnología de relevamiento con dron, lo utilizamos para relevar la totalidad del predio del polo industrial, no la totalidad del polo industrial, sino de la planta esta, que era T6 en Rosario. Es una planta de tratamiento de soja, y por cualidades propias del procedimiento, hay algunas zonas que tienen un comportamiento de riesgo explosivo, con lo cual prácticamente no entra nadie salvo el personal autorizado a esas áreas, porque hay una acumulación de un gas hexano que, bueno, es un solvente y tiene riesgo explosivo. Entonces, tuvimos que pasar ciertas pruebas y calificaciones para poder realizar este trabajo en esas áreas, y ellos mismos nos autorizaron porque el escáner no emite chispa, no tiene ningún elemento que pueda ocasionar una chispa y, bueno, que vuele todo por los aires. El relevamiento lo íbamos haciendo con un detector de gas, que era gente que iba circulando delante nuestra, nosotros íbamos avanzando con el escáner, y esta gente iba delante nuestro con los detectores, midiendo si había presencia de hexano. O imagínense, en una planta industrial no es todo lo lindo que parece, entonces hay ciertas zonas que por ahí hay pérdidas, y bueno, ciertos lugares que no había presencia en el aire de este gas, lo teníamos que escanear a distancia y no nos podíamos acercar. Esas eran un poco las complejidades. O sea que la gente de la planta nos decían que bueno, fuimos los únicos que pudimos entrar a este lugar, y que seguramente es un trabajo, digamos, ícono, que a ellos les sirve porque planteó un antes y un después. A partir de este relevamiento se puede incorporar esta tecnología a la planta. La planta, bueno, queda en Rosario y es bastante grande, para lo cual se iban a trabajar en diferentes zonas, y un tendido de cañerías de vapor nuevo que se iban a incorporar, necesitaban tener la totalidad del conjunto relevado. No se necesitaba gran definición en este relevamiento porque era una etapa de anteproyecto, entonces elegimos utilizar la tecnología drone. Para usar la tecnología drone, y para el escáner también, el escáner es un elemento que no posee ubicación georreferenciada propia. Sí la posee, los escáneres modernos tienen un GPS incorporado, pero su precisión no es del todo precisa, entre comillas. Entonces, nos valemos de otro elemento y utilizar GPS para geoposicionar y georreferenciar el relevamiento. No sé si llegaron a apreciar en el video, la calidad de una nube tomada con un escáner y con un drone es abismal. Más allá de que, si bien nos dice que la nube tomada con dron tiene
no sé, es centimétrica y la del escáner milimétrica, la forma de las nubes es lo que hace la diferencia también. Esto que estamos viendo es un puntito al lado del otro. Ustedes piensen en la totalidad de la planta, ¿cuántos meses tendríamos que estar relevando a mano y todos los objetos que existen en una planta de estas características, ¿no? Todos estos caños, no sé, brida, es incalculable. Y nosotros en una semana trasladamos la planta que está en Rosario al estudio que está en San Telmo. Y bueno, para esta gente era un valor incalculable esto, y desde ya que no necesitan, en un relevamiento de escáner, la ventaja que tenemos es que podemos trabajar en conjunto con el modelo creado en BIM o en la herramienta que utilicen, no sé, en este caso era Plan 3D, de Autodesk también. Pero pueden coexistir los dos modelos, entonces en un caso de estos, solo se dibujan o se modelan las cañerías nuevas, lo existente no es necesario modelarlo, con lo cual la ubicación de los elementos está y ellos las ven y modelan sobre la fábrica o la implantación existente, no es que tienen que, bueno, en modelos nuevos desde ya que es mejor tener todo en BIM, ¿no? Pero no se necesita tener todo pasado a BIM para comenzar a trabajar, sino solamente la parte nueva. Y esto es una ventaja porque rápidamente detectan interferencias. A través de los software también, esa automatización permite detectar interferencia entre lo que yo estoy proyectando y lo existente. Eso. Hay montones de herramientas de visualización en el mercado, cada soft tiene la suya, que nos permiten hacer esto. Un poco avanzando, otro ejemplo de relevamiento fue el del ecoparque. Acá la complejidad era la gran dimensión del ecoparque, el uso que se le iba a dar a estos relevamientos. Hay edificios con valor patrimonial, los cuales fueron relevados en su totalidad, tanto exterior como interiormente. Entonces, el relevamiento duró 21 días y fueron necesarios aproximadamente 790 posiciones de escaneo. Cada posición de escaneo es donde yo paro el escáner y espero que haga su medición. A medida que se complejiza un modelo que va aumentando en tamaño de posiciones, es proporcional el tiempo que se tarda en gabinete para unirlas. Es decir, si yo estoy un día en campo, voy a estar por ahí menos de un día en gabinete para unirlas. Menos, medio día. Si estoy 2 días en campo, ya por ahí estoy un día en gabinete. Y así va avanzando y hay un momento que superan los días de campo con los de gabinete, porque imagínense que la cantidad de información que se va manejando es mucha. Entonces el proceso se va complejizando proporcionalmente. Y estamos terminando por cada día de gabinete, de campo, en 2 días de gabinete. Ese es el final de la historia. También, bueno, como todo trabajo, se arma un plan previo de relevamiento. En este caso hicimos una grilla por la cual íbamos a circular como para tener... si bien el escáner, cuando yo estoy parado acá, llega a tomar cosas que están por acá, las va a ir tomando con una precisión que a medida que me voy desplazando hacia esta distancia, esa precisión va a ir disminuyendo, porque la separación entre el punto hace que esos puntitos se encuentren a mayor distancia y no sea tan preciso. Pero como yo voy a ir avanzando proporcionalmente, dado por esta grilla previa u otra que yo me arme, perdón, se me fue que yo me arme, como voy a ir avanzando y me voy a ir acercando, y cuando llegue
a este objeto que quiero tomar voy a tener un montón de escaneos que me fueron acercando, se va reconstituyendo y prácticamente en el modelo no existe diferencia cuando tomé acá o desde acá. Va a ser un conjunto que todo va a tener la misma precisión. No es que esto va a estar más preciso que esto. Esa precisión se estima para el uso que se va a dar. Si el uso va a ser un uso patrimonial, por ejemplo, nosotros en un ejemplo escaneamos la residencia de la Embajada de Estados Unidos. Y ese escaneo se hizo una resolución que permitió tomar las molduras del edificio, volverlas a hacer imprimirlas en impresoras de 3D y rehacer esas molduras sin tener que ir a medir. Pues la precisión del escáner es suficiente como para realizar esa impresión. Otro caso fueron las estatuas de Lola Mora que están puestas en el Congreso. Esas las relevamos con escáner, estaban los originales en Jujuy, y se hizo un relevamiento de esas estatuas y se trasladaron las copias acá a Buenos Aires sin intervención humana. Nosotros las relevamos, la gente que hace impresiones 3D hizo su impresión del modelo, y se imprimió el molde, y bueno, el artista trabajó en el molde sin tocar la estatua original. Bueno, y a una precisión milimétrica, desde ya. Bueno, en este relevamiento, como contábamos, eran alrededor de 790 posiciones. Imagínense, ¿no? Para tomar esta cantidad de puntitos, bueno, el tamaño. Dado ese tamaño, lo dividimos en 3 zonas para poder manejarlas. Entonces, trabajamos en una zona, trabajamos en la segunda zona, en la tercera zona, y al final las unimos. Para esto también nos apoyamos en tomas extras. El escáner es un instrumento que, si bien cada toma tiene 1 milímetro de error, lo que tenemos que tener presente es que yo voy a ir superponiendo escaneos uno a continuación del otro, y puedo, si hago mal las cosas, transportar un error. Es decir, de acá a este punto, que es el final, pueden haber, creo que hay, no sé, 800 metros o algo así. Imagínense que si yo voy uniendo y montando un escaneo sobre otro, hasta llegar al final, puedo traducir un error, o transportar, mejor dicho, un error. Eso lo soluciono tomando con otro instrumento, cotejando esas medidas y tomando, por ejemplo, acá utilizamos un GPS para georreferenciar estas zonas. También puedo utilizar estación total y medir puntos específicos sobre un edificio o target o elementos externos que yo coloque en la escena. Sergio, Esa redundancia, ¿sí? fíjate que por ahí tenés 2 o 3 preguntitas en el chat, a lo mejor que tienen que ver con lo que estuviste explicando ahora, a lo mejor las podés, que son puntuales, ¿no? Ahí te pregunta... Sí, ¿cuánto tenés tiempo una pregunta demanda? de Esther Arias, ¿cuánto tiempo demanda? Hay 3 preguntitas. Sí. Bueno, de los formatos utilizados, sí, cada industria trabaja con sus propios formatos. Hay un formato, acá me dicen LAS o LAS, entre otros formatos, son los más utilizados. Sí, son formatos de salida de generalmente los programas de fotogrametría entregan esos formatos, pero todos tanto un formato como cualquiera de ellos, hay millones de formatos. Lo que están indicando son posiciones X y Z y un color. Y todos estos formatos contienen la misma información. O sea que son compatibles unos con otros, y si no, hay software que me salvan en el formato que necesite. Convierto en la nube de puntos en el formato que necesite. Cada escáner trabaja con un formato nativo, que es el propio del escáner, pero al trabajar con el soft, entregamos en el formato necesario. Por ejemplo, si sabemos que vamos a trabajar para Autodesk,
para herramientas de Autodesk, ya sea Revit, AutoCAD, no sé, AutoCAD Plan, lo que sea, el formato que utiliza es el recap. Entonces, nosotros sabemos que todo lo que entreguemos, si no lo entregamos en recap, el cliente va a tener que hacer un trabajo y realizar un esfuerzo extra. O sea que es mejor que se los entreguemos de una en ese formato. Después, ¿cuánto tiempo demanda la medición en cada parada o estación? Es un poco, depende de la definición que yo voy a realizar el escaneo. Si es un escaneo meramente para arquitectura, lo que me interesa es la parte dimensional del relevamiento, puedo trabajar a resoluciones que un escaneo puede tardar 3 minutos, más 1 minuto si quiero tomarle una foto. Con 4 minutos o un poco menos, ya estoy trabajando en resoluciones que me permiten dimensionar. Va a tener la suficiente cantidad de puntos ese relevamiento como para hacer una tabiquería, no sé, para trabajar con Revit es ampliamente suficiente. Pero, si en el caso, por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo de la embajada, que no lo vimos, pero vale traerlo a acotación, sabíamos que el cliente buscaba en ese relevamiento no solo relevar, vuelvo a redundar, no solo relevar el aspecto dimensional, sino también la patología de lo que estábamos relevando. Es decir, si el mármol de la columna tenía alguna rajadura, si había humedad, bueno, entonces ahí se trabaja a una resolución un poco mayor. Entonces el escaneo puede tardar, en este caso tardaba alrededor de 7 minutos por escaneo, más otros minutos de fotografía, andábamos en el orden de 8 o 9 minutos por escaneo. Y en algunas zonas especiales que sabíamos que podían tener valor de reconstrucción en el futuro, por ejemplo, una zona de molduras o esculturas, ahí aumentábamos un poco la resolución del escaneo para darle más calidad todavía a la habitual. Cuando uno escanea, el escaneo se trabaja en resolución y en calidad. La resolución es, por ejemplo, un escaneo, supongamos que releva y toma una cierta cantidad de puntos. La resolución, que se mide en 1 sobre X, que puede ser 1/4, 1/2, 1/8, es cuántos de esos puntos utilizo en mi escaneo. Es decir, el escáner toma la resolución en 1/8, quiere decir que cada 8 puntos del escáner que relevó, solamente voy a utilizar 1. Ese es 1/8. En 1/4 voy a utilizar de cada 4 1, con lo cual voy a tener una mayor cantidad de puntos y la separación entre esos puntos va a ser menor. Y el máximo es tomar todo, es el escaneo 1 en 1. En un escáner como el que estamos viendo, ese escaneo tarda 1 hora. El de 1/2 tarda media hora, y así vamos achicando. En general se trabaja entre 1/4, 1/5 y 1/8, son las medidas de resolución que se trabaja. Y otro factor fundamental es la calidad del punto. La calidad se mide en cuántas veces el escáner va a pasar por ese punto y lo va a promediar para tomarlo. Es decir, yo puedo tomar en 1 por, que es el escáner pasa una vez y me da la posición de ese punto. En 2 por, en 4 por, o en el máximo creo que es 8, que son el escáner en el máximo, por ejemplo, supongamos es 8 por, pasa 8 veces y verifica la posición de ese punto. Con lo cual la calidad de esa medición está dada realmente por la calidad del instrumento, ¿no? Las condiciones que esté el instrumento a la hora de hacer el relevamiento. Estos instrumentos se van registrando y verificando seguidamente. Se llevan a calibrar continuamente, no continuamente, ¿no? Pero por lo menos una vez cada
cada un año o cada 2 años para certificar que está en condiciones y midiendo exactamente. Pero esos valores que me permiten jugar entre calidad y cantidad son los que determinan la duración del escaneo. El radio de influencia a tener en cuenta con cierta posición será de 10 metros por estación. El escáner, el alcance básicamente es de 60 centímetros a 120 metros, 150, 330. Hay algunos en el zoológico, utilizamos 2 escáneres, uno que medía a 120 metros y otro a 330. Pero sí, uno plantea según el destino del relevamiento esa distancia. Por ejemplo, en el caso que vimos del relevamiento del Rosario, hubo una parte que medíamos un muelle, y el muelle estaba a 60 metros, y no nos podíamos acercar para tomar la cara lateral del muelle a menos de 60 metros, porque estaba el agua. Y bueno, lo utilizamos ahí, aumentamos un poquito la resolución y relevamos a esa distancia. 10 metros es lo óptimo cuando uno está trabajando en menores resoluciones y está midiendo una planta. Como vos en una planta te tenés que mover no solo por la distancia del escáner, sino por lo que no ve. El escáner no toma lo que no ve. Es decir, si yo estoy tomando una columna para tomar sus 4 caras, por lo menos voy a tener que hacer 2 escaneos como mínimo. Entonces, la morfología de lo que estoy relevando me va a definir la cantidad y la distancia de los escaneos. Pero sí, en promedio se trabaja con un rango de 9 a 15 metros de separación de una distancia a otra. Si entro a una habitación, por ejemplo, en el caso de un hotel, bueno, posiblemente realice si las habitaciones son todas iguales, a los fines de dimensión, por ahí con un escaneo por habitación me paro en el medio y lo hago. Pero si ya tengo que medir el baño y demás, ya entro y verifico que esos 2 escaneos me muestren distintas zonas de esa habitación y hago por ahí un escaneo cada 2 metros. Depende del lugar. Acá me preguntan, la posición de cada punto de escaneo lo fija el equipo por GPS para luego lograr... el escáner propiamente me releva el objeto o el edificio más allá de dónde está ubicado geográficamente. Si yo lo relevo para tenerlo en el aire, no necesito un GPS. El propio escáner se va ayudando de la morfología del edificio, es decir, si yo estoy relevando una pared, que la voy a tomar en 2 puntos de vista, esa pared, ese objeto pared me sirve como referencia para unir 2 posiciones que me muestren esa pared. Como yo en general en cada relevamiento voy a tener una superposición de objetos, estoy seguro que un objeto lo mido y lo veo en más de una posición. Esas posiciones y esas visualizaciones las utiliza el software del escáner para unir los escaneos. Aparte de los objetos externos que yo voy utilizando, como ser esferas o targets, para referenciar y unir los escaneos. El GPS es si tengo que ubicarlo en un lugar geográfico. O si, como en el caso del zoológico, dada la magnitud, que hay 800 metros de diferencia de un lugar con otro, quiero redundar la medición y tener certeza de que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, utilizo puntos fijos georreferenciados como elementos, se lo informo al software de unión de puntos para que los tome en cuenta y estén en el modelo. Bueno, ¿cuánto pesan los archivos de escaneo de estos trabajos? Depende mucho de la resolución del escaneo y aumenta considerablemente. Una toma típica trabajando a una resolución media de 1/4 de resolución, generalmente puede pesar, anda en los cientos de megas, 100 y pico de megas, ¿no? Depende de la cantidad de información que haya. Esa misma, si voy aumentando la definición del escaneo, puede llegar al giga de información.
Pero en un edificio completo, generalmente estoy hablando de aproximadamente por relevamiento 150 gigas y demás. Nosotros lo que se prevé es entregar un disco rígido con la información. Esa información es tan grande porque se entrega a mayor calidad. Después para trabajar en el sistema de CAD o de Revit o de modelado, se van degradando las nubes de puntos, es decir, decimando para que pesen menos, pues yo no necesito una nube de puntos con un puntito cada menos de 1 milímetro para dibujar un modelo, sino necesito una nube de puntos más espaciada. Entonces se le aplica un proceso de decimado, que es una degradación y eliminación de puntos, y la nube queda mucho más liviana. Pero el peso de la información que levanto, aparte están las imágenes y demás, siempre andan en el orden de los gigas. Por lo cual lo bueno es entregar un disco rígido. La PC para leer la información que nosotros entregamos no tiene que ser muy potente. Desde ya que el CAD utiliza ya por definición PC bastante potentes. Estamos hablando de una PC normal para trabajar con escaneo. Debe tener alrededor no menos de 16 GB de RAM. Hoy en día ya cualquier computadora ya tiene esa cantidad. Computadoras de escritorio ya vienen con esa cantidad como mínimo. Lo que consume gran cantidad de recursos es justamente el postproceso, que es la unión de trabajar. Imagínense que el soft tiene que ir comparando puntitos por puntitos para ir juntando esta nube de puntos. Eso es lo que consume gran cantidad de recursos. Pero una vez que ya está el modelo unido, el entregable hecho, no se necesitan gran cantidad de recursos. De hecho, van a ver, yo al final de la demostración voy a poner un videíto que se utiliza muchos modelos online, en la web. Y bueno, esa información, si es transmitible por la web, es bastante concisa. Bueno, creo que no hay más preguntas hasta ahora, así que avanzo un poquito con el ejemplo del ecoparque. Estábamos diciendo que por la cantidad de escaneos lo habíamos dividido en 3 zonas. Y ahí teníamos otra de las cosas que teníamos que tener en cuenta, era que había edificios con valor patrimonial. Acá tenemos 6, creo que eran 7 u 8, que tenían que ser relevados independientemente del conjunto del ecoparque. Es decir, que tenían que ser relevados como edificios independientes. Por ejemplo, usamos, no sé, para el edificio que está en una esquina sobre el Libertador, que se llama La Osera, realizamos 70 posiciones para tener el modelo. Hay una confitería muy linda que está sobre la calle Sarmiento, bueno, utilizamos 40. Imagínense, bueno, todo este conjunto sumó 790 aproximadamente. Acá hay un videíto que muestra un poco un resumen del relevamiento. Este escáner azul tiene un alcance de 330 metros, el anterior de 120. Bueno, esto es lo que entrega un relevamiento. Creo que acá las posiciones externas creo que fueron 5 o 6, y bueno, y las internas, acá se ven las esferas que hablábamos antes. Estos escáneres que están acá son dibujitos de escáner, son las posiciones, diferentes posiciones que se muestran. Como ven acá, ya prácticamente haciendo clipping o crop de distintos sectores, ya puedo
necesito reconstruir una moldura, ya se la puedo dar al que hace impresión 3D para que me haga el molde de esa moldura. Bueno, en un relevamiento ya voy a tener información que es parte de la documentación, es un material que hay que guardarlo y lo puedo volver a usar mucho tiempo después del relevamiento, durante la vida útil del edificio, en cualquier momento. Acá ya estamos viendo cómo M2Bin trabajó sobre el modelo Revit, y ya estamos viendo el modelado Revit a partir de la nube de puntos. Ellos no fueron a contrastar ni una medida. La sacaron todo a distancia, entregamos el modelo al estudio Paturban y ellos directamente modelaban en la computadora. No hacía falta visita a obra. Gama me pregunta si los exteriores y los interiores, exteriores e interiores los ensambla el soft, por comparación de los puntos. Sí, acá lo que tenemos que tener en cuenta cuando, por ejemplo, en el caso del zoológico, cuando entramos, ahí vimos en más detalle un edificio de los camellos, que estaba relevado el exterior y el interior. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos relevando exterior, yo voy a ir moviéndome por la planta, en este caso del ecoparque, relevando solamente cosas del exterior. Pero previamente yo voy a tener en cuenta a qué edificio voy a entrar. Entonces, en esos edificios, si no entro en el momento, tengo que dejar algunas marcas, como para que cuando decida entrar a relevar el interior, vuelva a realizar ese último relevamiento que pasé por la puerta del edificio, lo vuelva a rehacer y me permita engancharme de ese escaneo para pasar al interior. Es decir, por ahí, desde la puerta del edificio, ya pongo elementos adentro, targets y esferas, más allá de la... Yo podría hacer un relevamiento sin ningún elemento auxiliar. ¿Por qué utilizo elementos de targets y esferas como apoyo? Porque uno cuando está en el campo, por ahí piensa que relevó todo y que vio todo. Si no lleva un control muy estricto, se le puede pasar cosas. Yo para utilizar nada más que el modelo como relevamiento, es decir, que los propios objetos del modelo me sirvan para que se autoensamble, por poner una palabra, necesito que haya superposición de las cosas de un 60%. Es decir, que yo el 60% de las cosas se vean en uno o más escaneos. Si no logro eso, voy a tener un ensamble deficiente. Con los elementos externos, como son los targets y las esferas, yo me aseguro de que si yo tomo esos elementos, los voy a poder utilizar para unir, y son puntos conocidos. El centro de una esfera es un punto único, y el centro de un target también. Si yo los vi desde dos posiciones, ya teniendo 3 de esos puntos, puedo unir cualquier escena. No sé si contesta esto un poco la pregunta. Después me dice si se deduce el espesor de dicho muro. Claro, yo tomo lo que el escáner ve. El escáner va a ver la cara externa de un muro y la cara interna del otro lado del muro. No sabe lo que pasa en el medio. No voy a tener cuánto espesor tiene el revoque, pintura, si hay ladrillo adentro, de eso no lo sé. Yo solo sé la superficie exterior de una cara y de la otra, y es lo que me va a aparecer dibujada. Después, adentro que hay, eso lo tendré que averiguar por otros métodos. Bueno. Quiero, para finalizar un poco la charla, mostrarles que en estos tiempos creo que es más, viene a cuento con mayor premura este tema, que es el de compartir un proyecto a través de Internet. Hay miles de plataformas
de compartir proyectos en Internet. Cada soft trabaja con generalmente tiene su propio espacio en la nube, o también los software de dibujo o modelado en BIM también tienen los suyos. Con lo cual, yo prácticamente termino el relevamiento y estoy ya compartiendo con el cliente y sus asesores el modelo. En este caso les voy a mostrar un videíto de una de estas plataformas que es la propia de la marca de este escáner, que es Faro, pero no es la única. Existe, Autodesk tiene la suya, bueno, Leica tiene la suya, MicroStation tiene la suya, Bentley, cada cual tiene sus plataformas. Y un poco lo que vamos a ver y quiero mostrarles uy. No, ahí. Ahí está. La información se comparte ya prácticamente terminado el relevamiento y ya está accesible para todos. En el ejemplo vemos, ya están subidas las posiciones al escaneo, y esto es online, es a través de un browser, con lo cual, fíjense que ya el software es prácticamente bien inteligente en manejar esa información, y yo me voy desplazando por la obra, haciendo anotaciones, cargando un sector, otro, midiendo, consultando, esas esferas que ven acá en las que hablábamos antes de relevamiento, para uso de relevamiento, de apoyo externo. Como voy tomando mediciones online. Acá mientras voy contestando una pregunta de Raúl: ¿cómo hago para obtener una planta de todas las imágenes relevadas? El modelo no son imágenes, es un modelo 3D, es un puntito al lado del otro y tiene forma 3D. Si yo hago un corte, no sé, corto un clipping en una planta a 1,20 m de altura que pase por los vanos, digamos, hago un corte de una feta de mi edificio y la posiciono en el nivel que quiero dibujar, ya veo todos los contornos, como yo veo todas las caras de todos los muros, ya veo el contorno que quiero dibujar prácticamente, como lo veíamos en el ejemplo de Parque Patricios, que aparecía en puntitos la planta dibujada. Prácticamente yo podría hacer salvar una ortofoto de esa imagen, y si no necesito información para hacer un BIM, tengo el plano sin haber dibujado nada. Porque hago un corte longitudinal a 1,20 m de altura, después a 4 metros, a donde vaya necesitando los diferentes niveles, con un espesor mínimo, y tengo el contorno de toda la planta. Y hay plugins que eso lo van haciendo automáticamente, y esos dibujos se van viendo y modelando en forma automática. Lo mismo que la detección de cañerías. En Piping hay soft que los dejo trabajando y tienen dos formas de ir redibujando y rediseñando las cañerías. Una es tocando, yo toco un elemento y lo va a seguir al caño hasta que encuentra, por ejemplo, un elemento, una brida. Entonces me va a preguntar, ¿qué es esto? Y yo digo, es una brida. ¿Qué es esto? Es una válvula. Y sigue por el resto del caño y va dibujando todas las cañerías. Y hay otros soft que trabajan en forma automática, que yo lo dejo trabajando, me voy y vuelvo al día siguiente y está todo el modelo hecho. Lógicamente hay cosas que no va a saber dibujar porque no sabe qué son.
Entonces me van a aparecer elementos, toda la cañería por ahí, y cuando aparece una brida, si no está marcada en el modelo en su librería como una brida, me va a preguntar qué es y va a quedar para ponerlo después. Bueno, un poco fue esta la presentación, no sé si tienen alguna duda puntual o algo que vayamos aclarando. Puntualmente no tenemos aparentemente dudas. Bueno, cualquier cosa, desde ya muchas gracias a todos por haber participado y acá dejo un poco mis datos por cualquier consulta que quieran realizar, bueno, estamos dispuestos. Acá, a ver, la relación de costos respecto a la manera tradicional de relevar es alta. Mirá, yo creo que no, que al contrario, no digo que es gratuita porque tiene su valor, pero si tenés en cuenta la diferencia de cantidad de información que te entrega es incomparable. Para ser exactos, en una cotización, en varias que trabajamos, tuvimos la suerte de poder comparar. No quiero poner en ejemplo ni a valores actuales, pero los voy a trasladar. En una época hubo un relevamiento que cotizamos para hacer el relevamiento del hotel del Plaza. Ese relevamiento lo hicimos años después de su primera cotización. Y en la primera cotización que hicimos, el relevamiento tradicional de un agrimensor entregando nada más que planos, ¿no? Planos medidos, pero solamente planos, valía 80.000 pesos. Y nosotros habíamos cotizado lo mismo con escáner, entregando, bueno, la información que ya sabemos que entrega este tipo de relevamientos, en 100.000 pesos. Es decir, había 20.000 pesos de diferencia de una tecnología a otra, de un relevamiento a otro. Y creo que por la calidad y cantidad de información que obtenemos es incomparable. Y me parece que es económica. Si lo medimos desde el punto de vista de resultados, es muy barato. Bueno, gracias Luciano por el comentario. No sé, Mario, si te parece agregar algo más a la charla. Ahí preguntaban, una de las preguntas que vi al pasar era si se cobraba por metro cuadrado. No se cobra por metro cuadrado, se cobra por complejidad, ya sea de lo que vas a medir en cuanto a morfología, porque no es lo mismo relevar un galpón, que quizás tenga un montón de metros cuadrados, que relevar un hotel, que tiene muchos menos metros cuadrados, pero tiene habitaciones chiquitas, no sé, en el caso del Hotel Plaza tenía un montón de compartimentos, cocinas, sus sótanos, bodegas, baños, un infernal, que hacían que vos, más allá de que no, en metros cuadrados eran pocos, en cantidad de tiempo era un montón. Entonces lo que evaluás es cuánto tiempo te va a llevar tanto el relevamiento como después el proceso de gabinete. Sí, acá pregunta si hay forma de agregar comentarios, notas o crear grupos de puntos en algún soft. Sí, podés en todos los soft, más allá del soft que vayas a utilizar para modelar, los soft de visualización te permiten incorporar elementos externos como ser un modelo de un equipo en BIM o en 3D que ya tengas modelado, no sé, una bomba, la incorpores y la pongas, la insertes dentro de la nube de puntos, o agregar comentarios o hacer videos. Podés hacer videos de rutas de escapes o no sé, o videos de visualización o guardar puntos de vista que hacen que después los compartas con otras personas que visualizan el mismo modelo y, no sé, están hablando, mirá tal problema que me está sucediendo en el área de acceso. Y guardaste un
un punto de visualización que se llame área de acceso. Y los dos van a ver la misma cosa. Quería hacer un comentario a algo que vos describiste al pasar, me parece, pero que es muy importante, que tiene que ver con una pregunta que puso ahí Diego Bone, que es ¿en qué costo están los escáneres y si lo vende en el país? ¿No? Digamos, la respuesta es obviamente se vende en el país y el costo de escáneres, hoy en día hay un amplio abanico desde, no sé, 2.000, 5.000, 10.000 dólares hasta cientos de miles, depende de lo que quieras, pero me parecía muy importante hacer hincapié en mi experiencia como usuario de los servicios de generado de nube de puntos, que el punto principal acá es en la capacidad de postprocesamiento, es decir, que el valor que tiene la nube de puntos es en obtener un resultado que sea acorde para después los fines para los que se van a utilizar, ¿no? Y ahí está toda la capacidad y la experiencia de quien realiza el relevamiento y genera con esa nube de puntos, o sea, ese material digital, un archivo que tenga las características apropiadas en tamaño, en resolución, etcétera, ¿no? Me parece que en ese sentido, como un concepto que en el BIM en general es muy enfatizado, el BIM es una metodología muy amplia y generalmente siempre insistimos en que hay que intentar generar un plan de implementación BIM, o el famoso BEP, que estipule en cada trabajo cuáles son los objetivos y los usos que se le va a dar para que los recursos, los costos, los esfuerzos estén orientados a obtener esos resultados, ¿no? Que no se empiece a modelar de más porque después eso genera costos innecesarios, etcétera, o al revés, que se modele con un cierto criterio y después cuando uno le pide al modelo información, esa información no la puede obtener porque no fue tenida en cuenta en el momento de desarrollar el modelo. Y lo mismo sucede con una de las patas de toda la metodología BIM, que es generar la nube de puntos de la obra, ¿no? Me parece que es muy importante tener claros los objetivos y contar con profesionales que tengan la experiencia suficiente para asegurar de que la nube de puntos que se va a proveer esté con arreglo a esos objetivos, ¿no? Y otro punto que también quería destacar es que la metodología de nube de puntos proviene de una experiencia previa, como en la empresa Architop, de la topografía, ¿no? Y que está muy desarrollada inicialmente en obras de infraestructura y que después, digamos, devino en una herramienta para las obras de edificación, como se suele llamar. A diferencia de lo que nos pasa a nosotros en toda la metodología BIM, donde la metodología BIM se ha desarrollado inicialmente para edificaciones, sobre todo con Revit, Archicad, y después, en los últimos años, se empieza a extender infraestructura. De modo que hoy en día toda la capacidad que tiene de mejorar los procesos, la utilización de 9 puntos, es de aplicación tanto en infraestructura y sobre todo infraestructura, como en el caso de edificaciones, ¿no? Acá Fernando aclara que el costo de los escáneres no son de 2.000 a 5.000, sino que es mayor. Sí, son mayores los costos. Recién empiezan en los 30.000 dólares, el más económico. Hay métodos caseros de escaneo que por ahí andan circulando, pero no son aplicables a edificios. Hay escáneres que por ahí no son de láser, sino utilizan fotos, son fotogramétricos, que por ahí sí andan en 2.000, 5.000 dólares, en 2.000 no creo, sí en 5.000 dólares, pero son escáneres que no los puedo utilizar en una obra, y sobre todo que yo tengo que tener la certeza de que lo que estoy midiendo es realmente cierto. Entonces no puedo comprometer un trabajo, la calidad de un trabajo a un escáner, al instrumento. El instrumento tengo que estar seguro de lo que estoy utilizando y bueno, por algo valen los que valen. Acá pone Anita, sí, está cerca de los 30.000 dólares. Sí, el escáner más barato está en eso. Y un escáner normal anda en el orden de 80.000 dólares, de 50.000, 80.000 dólares. Y los más, con más prestaciones están arriba de los 100.000 dólares.
Por acá había leído una pregunta interesante que se me pasó. ¿Cómo se hace cuando tenés que relevar un exterior en un lugar muy transitado, por ejemplo, una avenida? Bueno, eso tenés que encontrar el horario. A nosotros nos pasó en el caso del zoológico que cuando estábamos adentro del zoológico, todo bien porque controlábamos mediante el uso de vallas o cintas o conitos que la gente no pase por ahí. Pero después tuvimos que relevar el exterior, y el exterior son las veredas, que en un caso es sobre el Libertador, no es muy comprometido, en el otro caso sobre República de la India tampoco es controlable, digamos, en ese lugar, un poco más comprometido sobre Sarmiento, pero la esquina de Las Heras, de Plaza Italia sería, era un lío de gente terrible, a cualquier hora que vayas. Y bueno, ahí con paciencia, poniendo conitos, ubicando gente estratégicamente alrededor del escáner, para que no moleste, y después borrarás lo que... Ahí requiere un poco de pericia del que está relevando, esa es la verdad. Y tratar de buscar horarios en que no haya demasiada circulación. Los horarios, el escáner tiene, como conté a un principio, hace un proceso de relevado de láser, que es la toma de los puntos físicos de X y Z, y por otro lado la toma de fotos. La toma de fotos, si vos trabajás de noche, va a salir nocturna, y si hay poca luz, va a salir mala. Con lo cual, trabajar de noche tiene sus contras. Sus pros en que no hay gente, pero no ves la fotografía. Para los fines de modelado no interesa, porque el escáner sí o sí, el punto lo toma igual. Lo único que sale en una escala de grises. Es lo único a tener en cuenta. Nada más. Después. En dinero, el porcentaje de entrega... En dinero, ¿cuánto sale un relevamiento? Y depende del edificio, pero no sé, un relevamiento mínimo puede estar en el orden de no sé, ponerle de 100.000 pesos, ¿no? Hay que cotizarlo, depende del modelo. Depende del modelo del edificio, la resolución, cuánto lo vas a usar. Vieron que se puso de moda WeWork, las oficinas WeWork. Bueno, ellos trabajan con un relevamiento de muy escasa calidad. Entonces, avanzás, si vos vas a cotizar para ellos, avanzás a una velocidad distinta de lo que para el gusto de cualquier arquitecto es necesario. Entonces, el precio es mucho más barato que otro tipo de relevamiento porque avanzás a una velocidad mucho mayor. En definitiva, a vos lo que te interesa es el tiempo que estás dedicando, ¿no? No sé si quedó claro un poco la respuesta. Bueno, creo que están todas contestadas. Bueno, Sergio, creo que sí, creo que fue muy, muy rico la exposición. Así que Bueno, gracias, muchísimas gracias por todo. Creo que fue muy elocuente y supongo que va a haber más consultas a lo largo del tiempo y están tus datos ahí como para que la gente te pueda contactar directamente. bueno, desde ya gracias a todos por escucharme. Bueno, cuídense todos, que tenemos que estar fuertes para salir adelante. Buen día. Bueno, Gracias, igualmente. Sergio. Y les comento, si alguno llegó tarde o quiere revivir este webinar, vamos a estar subiéndolo muy probablemente el día de mañana al canal del BIM Forum en YouTube. Bueno, gracias a todos. Un abrazo y suerte.